ponerse de pie, los invito a hacerlo. Vamos a leer el versículo 1 hasta el 11 de 1 Corintios 15. Dice así el texto. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Oramos. Amado Dios, una vez más, le damos muchas gracias por concedernos este lugar, haber levantado testimonio de Cristo aquí, en esta ciudad, y haberlo mantenido a través de tantos años. Deseamos, Padre, poder mantener esa llama ardiendo hasta el día en que tú vengas en este lugar, que la luz del Evangelio pueda seguir brillando para salvación a todos aquellos que invocan tu nombre. Por eso, Padre, rogamos que tú nos des la gracia de ser fieles al Evangelio. Pedimos que tú obres en esta mañana a través de un sencillo mensaje para que tú abras el corazón de aquellos que están sin Cristo, puedan oír y ver a Cristo y proceder al arrepentimiento. Pedimos, Padre, que edifiques también la fe de los tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Muchas gracias. ¿Qué respondería usted si un amigo, un familiar o un compañero de trabajo le pregunta bien a usted y le dice sinceramente: ¿vos que vas a la iglesia? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le respondería a usted? ¿Sí? ¿Podría expresar usted el Evangelio de una forma tan sencilla y precisa que una persona inconversa lo pueda entender? ¿O qué responderían ustedes, padres? Esto es una preparación para junio y agosto, que voy a hablar sobre los hijos y la salvación. Pero ¿qué responderían ustedes, padres, si uno de sus hijos viene y le dice: papá o mamá, quiero ser salvo? ¿Qué le diría usted? Su hijo puede ser un hijo de 4 años, de 8 o de 15. ¿Qué le respondería? Puede tener tan claro el Evangelio usted que no tendría ninguna duda de decirle a su hijo, responderle claramente en qué consiste el Evangelio, qué tendría que hacer él o ella para ser salvo en ese momento. Bueno, si usted es de esos creyentes que no está tan seguro cómo responder a esta pregunta, en este pasaje tenemos una de las definiciones más concisas acerca del Evangelio bíblico. Y por eso me encanta este pasaje. Me gustó llegar aquí y poder hablarlo por la sencillez que tiene este texto acerca del Evangelio. Es interesante que, a diferencia de la carta a los romanos, si usted ha leído la carta a los romanos, tiene presente lo que voy a decir, pero en esa carta Pablo expuso el Evangelio en 11 capítulos. Hay 11 capítulos todo para exponer una doctrina acerca del Evangelio. Es como una enciclopedia del Evangelio. A ninguna otra iglesia en realidad el apóstol Pablo le hizo una exposición del Evangelio como en la carta a los romanos. Maravilloso. Y después de haber hecho toda una exposición desde la pecaminosidad humana, la justificación en Cristo, la santificación, capítulos 6, 7 y 8, la seguridad de salvación, mitad capítulo 8, 9, 10 y 11, él termina diciendo el apóstol Pablo: oh profundidad de las riquezas, y de la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque dice: maravilloso el plan de salvación. Bueno, ahí Pablo en ese capítulo, en ese libro de Romanos, aborda temas de la salvación que son difíciles de comprender. ¿Sí? Pero es interesante que en esta carta, en este capítulo, el apóstol Pablo expone el Evangelio en 11 palabras.
Qué diferencia, ¿no? ¿Cuáles son esas 11 palabras? Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Qué diferencia, ¿no? Entre la carta a los Romanos, 11 capítulos, y la exposición del Evangelio en este capítulo, 11 palabras fueron suficientes para poder exponer la verdad del Evangelio. Es interesante la diferencia, porque en una carta usa 11 capítulos y en esta carta, en este capítulo, simplemente 11 palabras. ¿Cuál era la condición de la iglesia en Roma? Bueno, Pablo dice esto de la iglesia en Roma, Romanos 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de toda bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Una iglesia llena de conocimiento y llena de amor, se llevaban bien los unos con los otros, como hablamos ayer en la reunión de oración acerca de Efesios capítulo 4. Esa relación de paz armónica que debe haber. Bueno, los romanos la vivían en una manera plena. Además, es interesante que estaban llenos de conocimiento, y esto es, para los que estuvieron ayer en la reunión, las dos cosas que hacen la unidad en la iglesia. ¿Cuáles son? Verdad y amor. Y las dos cosas estaban en la iglesia en Roma, por eso eran maduros. Por eso eran maduros. Pero ¿cuál es el contraste con la iglesia en Corinto? Si ponemos la iglesia en Roma y la iglesia en Corinto, Pablo dice así de los corintios, ya lo hemos estudiado en su momento, dice: hermanos míos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Eso es 1 Corintios 3, 1 y 2, que lo estudiamos el otro año. Otro año fue. Hace un largo tiempo, como 1 año y medio que llevamos con esto. Bueno, ¿han notado la diferencia? Una iglesia madura, vamos a hablarle del Evangelio, 11 capítulos. Una iglesia inmadura, no, 11 capítulos no, 11 palabras nada más, 11 palabras. Una vez piensa, bueno, son inmaduros, vamos a llenarlos del Evangelio, de todo lo... No, Pablo dice no, vamos a ir a lo básico, a la esencia del Evangelio. Es interesante que Pablo es muy sabio, acá se nota la sabiduría de Pablo para poder comunicar el Evangelio. Él podía ser básico o complejo en la exposición del Evangelio según la situación. ¿Sí? Él sabía que de una manera u otra, siendo básico o siendo complejo, Dios podía usar la complejidad o la simpleza para poder salvar a una persona. Me gusta eso de Pablo. ¿Y por qué decidió ser tan básico en esta carta para hablar del Evangelio? Bueno, algo ya lo dijimos recién, tenía que ver con su inmadurez, pero también tenía que ver porque los corintios fueron engañados por falsos maestros que decían que no hay resurrección. Eso es lo que trata después en este capítulo a partir del verso 12. Esos maestros estaban atacando de una forma, en cierta manera, un aspecto esencial del Evangelio, que es la resurrección. Eso lo va a exponer del versículo 12 hasta el versículo 58 después. Pero debido a ese engaño en el cual habían caído los corintios, es que hace una exposición muy simple, sintética y concisa acerca del Evangelio. Esos falsos maestros eran maestros que venían de los filósofos griegos. Había una corriente de filósofos griegos llamados los gnósticos. Esa corriente no era tan fuerte en el tiempo que Pablo escribió esta carta, años 55, 58. Se hizo más fuerte después cuando Juan escribe la primera carta. Ahí se hace más notorio la influencia de los gnósticos, porque todo lo que escribe Juan es para atacar esa falsa enseñanza de los gnósticos. ¿Qué creían ellos? Bueno, ellos creían que la salvación consistía no en la fe en Cristo, ¿sí?, sino en adquirir un cierto conocimiento especial reservado solo para cierta élite de iluminados. Eso creían ellos. Eso se filtró en la iglesia, en aquel tiempo. Se estaba filtrando en la iglesia. ¿Qué creían los gnósticos? Bueno, ellos creían que la materia era mala, o sea, que el cuerpo era malo, y lo bueno es el espíritu, ¿sí? Pensaban que el cuerpo es una prisión del alma, y que la verdadera vida estaba simplemente en lo que es el espíritu, ¿sí? Y lo que pensaban de la muerte es que la muerte es la liberación justamente del alma, se libra de eso que es completamente malo, que no sirve para nada, ¿sí? Dando por fin a la asistencia del cuerpo, y por fin el alma, para ellos el alma después andaba vagando por el espacio, de aquí para allá. Para ellos todo terminaba con la muerte, y no había más allá. Después de la muerte no había más nada, eso creían los gnósticos. Claro, esa enseñanza se filtró en la iglesia en Corinto, ¿sí? Y esta idea derivó en dos extremos. Algunos se volvieron ascetas, ¿sí?, del ascetismo, que es que castigar el cuerpo.
Los ascetas son aquellos que se abstienen de muchas cosas con tal de lograr mayor santidad. Nos abstenemos de ciertos alimentos, no participamos de ciertas fiestas, no nos casamos, algunos van hasta ese punto, ¿sí? Que no se quiere casar porque no se quiere casar, listo, pero si no se quiere casar porque piensa que no casarse es ser más santo, bueno, no se castiga así de esa manera, cásese nomás. Pero el asunto es que los ascetas pensaban eso, castigar el cuerpo lo más posible para lograr mayor santidad. Eso derivó de esta enseñanza, ¿sí? Pero también el otro extremo al que derivó esta enseñanza es el libertinaje. Si el cuerpo es malo, y todo lo que pasa en el cuerpo es malo, y lo que sirve realmente es el espíritu, entonces, bueno, hagamos todo lo que queramos con el cuerpo, si total después morimos y no hay más para el cuerpo después de la muerte. Entonces ellos pensaban en eso. Por eso en esta carta, donde Pablo dice, si Cristo no resucitó, comamos y bebamos, y listo, si esto es lo que ustedes creen. Entonces, esos dos extremos llegó a causa de esta falsa enseñanza. ¿Sí? Esta tergiversación del Evangelio, queridos hermanos, en la iglesia en Corintio confundió a algunos creyentes, pero también desanimó a otros. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque si no hay resurrección, ¿qué sentido tiene servir a Dios si no hay resurrección? Entonces, ¿qué sentido tiene el cristianismo? Y por eso Pablo termina esta carta, a ver los lectores, ¿cómo la termina? ¿Qué es lo último que dice? Un versículo más conocido que tenemos en Corintios, creo. Hermanos míos, estad firmes y constantes, ¿no? Creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro... no han leído Corintios, qué mal esto. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ese versículo que muchas veces se los pone en tarjetitas y en posteos solo tiene mucho más sentido en todo lo que dice Pablo acerca de la resurrección. Sí hay un después de la muerte. El cuerpo será resucitado. Entonces sí el cuerpo tiene sentido cuidarlo, porque el cuerpo permanecerá para vida eterna. Entonces Pablo dice, lo que hacen en el cuerpo tiene eco en la eternidad. Entonces sigan sirviendo al Señor. No se desanimen porque hay esperanza para esto. Bueno, hay toda una exposición acerca de los argumentos sobre la resurrección y después sobre cómo resucitaremos, ¿sí? ¿Cómo será ese cuerpo después resucitado? Bueno, todo eso está en esta carta aquí. Pero estos maestros habían confundido y desanimado a algunos creyentes. Ahora, ante esta confusión, queridos hermanos, Pablo lo que hace se remite a la expresión más simple del Evangelio. Y esto es lo que nosotros siempre debemos hacer, hermanos, cuando se presenta algún problema o alguna confusión acerca del Evangelio. Ir a lo esencial, no complejizar las cosas, sino ir a lo esencial. Y dada tanta confusión acá que había con el Evangelio, cuando nosotros entendemos esto, entendemos lo que pasó en capítulo 5, lo que pasaba en capítulo 6, la manera libertina que vivían los corintios, era a raíz de esto, de una falsa enseñanza. Bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a lo más básico. Hay que ir a lo esencial del Evangelio. Y ya que Pablo comienza este capítulo diciendo, les declaro el Evangelio que os he predicado, esto es lo que es esta exposición de capítulo 15, el tema que encierran los primeros 11 versos de este capítulo es este. La iglesia de Cristo debe recordar la simpleza del Evangelio. Por eso es que he hecho esa pregunta al comienzo. ¿Cuántos aquí pueden decirme el contenido del Evangelio en 2 oraciones o en 11 palabras? Claro, ya la tienen ahí ahora. Y está bueno. Cuando alguien le pregunta, ¿qué es el Evangelio? Es esto. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Todo lo demás, hermanos, que comprende el Evangelio, están encerradas en esas 11 palabras. Todo lo que usted conoce del Evangelio lo puede relacionar de una manera o de otra en esas 11 palabras. Maravilloso, ¿verdad? ¿En qué consiste el Evangelio? Bueno, 3 cosas vamos a decir en esta mañana y voy a tratar de hacer lo más simple posible este mensaje, haciéndole honor a la simpleza con la que Pablo escribe. Espero poder lograrlo y no irme por las ramas, ¿sí? ¿Qué consiste el Evangelio? Primero, en un simple mensaje. En eso consiste el Evangelio, en un simple mensaje. Versículo 3 y versículo 4, que ya lo hemos leído, el apóstol Pablo dice, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados,
conforme a las Escrituras. Que fue sepultado, resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje del Evangelio. Queridos hermanos, el mensaje del Evangelio es Cristo. Si uno quiere reducirlo aún más, hacerlo más chiquitito al mensaje del Evangelio, es Cristo, es una persona. Eso es el mensaje del Evangelio, es una persona. Y de ahí lo demás. Esa persona murió por nuestros pecados. Esa persona fue sepultada, y eso es para asegurar su muerte, que murió y resucitó al tercer día. Y aunque esta definición es concisa, aún se puede reducir un poquito más, y Pablo lo hizo. Porque en capítulo 1, versículo 23, Pablo dijo, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Eso es más chiquitito todavía, la esencia del Evangelio. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Todo lo que hace a la salvación, queridos hermanos, se concentra en la obra de Cristo que Cristo hizo en la cruz. Todo lo que hace a la salvación, todo lo que tiene que ver con la salvación, se resume en una cosa: Cristo en la cruz, ¿sí? Si Cristo hubiese venido, hubiese hecho todos los milagros, todas las bondades y todo su ministerio, pero no hubiese muerto en la cruz, no tenía ningún sentido todo lo que hizo. No tenía ningún sentido. La cruz es esencial y es la clave del Evangelio, hermanos. Pablo dice que Él murió por nuestros pecados, ¿sí? Eso significa que fue una muerte vicaria. La palabra vicaria significa sustitutiva, tomando mi lugar ante Dios. Eso es por nuestros pecados, ¿sí? Tomó el lugar de otro, recibiendo en la cruz el castigo que mis pecados merecían. Eso es. Si usted le quiere hablar a alguien del Evangelio, le va a decir, Cristo murió en la cruz por tus pecados, tomó tu lugar, recibió el castigo que tus pecados, tu ofensa contra Dios, merecía que vos la recibas, ¿sí? ¿Qué le decimos a la gente? Ven y que Dios te va a solucionar el problema familiar, Dios te va a bendecir, te va a dar un mejor trabajo. Eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio, hermanos, ¿eh? No le andes prometiendo a la gente bendiciones cuando la persona está bajo la ira de Dios. Porque todo aquel que no tiene a Cristo está bajo la ira de Dios. Son hijos de desobediencia. Andan en la corriente de este mundo. Me estoy yendo un poquito por las ramas, pero permítame, no puedo dejar de decir esas cosas. La gente predica un evangelio que no es el evangelio bíblico. El evangelio bíblico es, vos tenés una deuda con Dios. Y no podés obtener nada de Dios a menos que esa deuda sea pagada. Y esa deuda vos no la podés pagar. Y por eso Cristo murió en la cruz, para pagar lo que vos no podés pagar. Ese es el Evangelio. Así que en la cruz lo que Cristo estaba haciendo era redimiendo. Esa palabra que conocemos en teología, ¿sí? Esa palabra redimir significa pagar, ¿sí? Comprar algo pagando el precio. Así que Cristo estaba pagando el justo castigo por mis pecados. Estaba saldando la deuda que yo tenía con Dios, la cual solo podía pagarse con muerte. ¿Por qué murió? Porque la deuda solo se pagaba con muerte. Salmos 50, si no me equivoco, o 40 y algo, ay, perdón que me olvidé. Pero dice, ¿qué dará el hombre por su alma, por su vida? Y aunque amontone y amontone tesoros y riquezas, nunca va a poder pagar el rescate de su vida. Nunca. No hay ninguna cantidad de buenas obras que pueda hacer que Dios diga, listo, ya está, pagaste la deuda. Porque la deuda solo se paga con muerte, con sangre. Con sangre. Es la única manera que esa deuda puede ser pagada. Así que Él estaba haciendo eso ahí en la cruz. Queridos hermanos, la cruz fue el propósito supremo por el que el Hijo de Dios tomó forma humana. ¿Por qué se humanó? Para tener un cuerpo que pueda ser ofrecido en sacrificio por los pecados de aquellos a los cuales el Padre amó. Así que Él no vino a solucionar los problemas sociales en este mundo, ¿sí? Algunos quieren presentar a Cristo, de cierta corriente política, quieren presentar a Cristo como un socialista, alguien que vino a hacer equidad en la vida social de las personas en el mundo. No. Él no vino a solucionar los problemas sociales, tampoco Cristo vino a solucionar los problemas materiales o físicos. Si hubiese venido a hacer eso Cristo, ¿Él tenía poder para solucionar todos los problemas económicos, sociales de la tierra? Por supuesto que sí. Con 5 panes y 2 peces alimentó ¿a cuántos? 4.000 personas. Vaya que tenía capacidad para solucionar. ¿Lo solucionó? No. Todos los problemas de la humanidad siguieron. Es más, le dijo a uno de sus discípulos, a los pobres,
siempre los tendréis entre vosotros. No vino a eso. Tenía poder para hacer eso. Es más, cuando la gente lo empezó a buscar a Cristo para eso, ¿qué hizo Cristo? Se fue. Huyó de ellos. Porque no vino para eso. Porque ese no es el Evangelio, hermanos. Ese no es el Evangelio. Ni tampoco vino a sanar todos los problemas físicos de las personas, ¿no? Pero Cristo sanó, sí, tenía un propósito. Y cuando estudiemos el Evangelio de Mateo vamos a ver cuál era el propósito de los milagros de Cristo. ¿Porque Él sanó a todos los que estaban enfermos con los cuales Él se encontró? No. En el estanque de Betesda, ¿a cuántos sanó? A uno solo. Y estaba lleno de personas con problemas de enfermedades, pero solo a uno sanó ahí. ¿Que no tenía poder para sanar a todos los demás? Sí, pero eligió sanar solo a uno. Pero ese seguramente tenía fe. No tenía fe. La fe le fue dada después para creer cuando Cristo le habló. Cristo vino a resolver el problema del pecado, hermanos. Cristo vino a resolver el problema del pecado porque ese en realidad es el problema que el ser humano tiene con Dios. Es el problema que ha ocasionado todos los problemas en la humanidad y a eso vino Cristo. Su sepultura, queridos hermanos, fue la confirmación de que eso fue una muerte real. ¿Y por qué esto es importante en ese tiempo? Bueno, porque esta gente estaba cuestionando la resurrección y algunos llegaban a decir, no murió en realidad. En realidad se escondió, se adormeció y por eso es que después lo encontraron vivo. Entonces la sepultura es la confirmación de que él había muerto realmente, ¿sí? Y su resurrección, queridos hermanos, es la confirmación de que la deuda fue completa y definitivamente cancelada. Imagine sencillamente que Cristo haya muerto en la cruz, pero no haya resucitado. Y si no resucitaba, ¿qué significaba? Que todavía estaba pagando la deuda. Porque si la deuda fue cancelada, listo, podía resucitar tranquilamente. Por eso es que la resurrección es la confirmación de que la deuda está completamente saldada, de que todo fue pagado y no se le debe nada a Dios. O sea, aquellos que somos salvados ya no le debemos nada a Dios. Porque lo pagó Cristo. La resurrección, queridos hermanos, asegura el poder de una vida nueva para todos aquellos por los que Cristo murió. La cruz es la esencia de la salvación porque resuelve la esencia del problema humano, el pecado. Por eso es que la resurrección es crucial. En el mensaje del Evangelio, y Pablo se dedica a hablar aquí una larga exposición, una larga defensa de la resurrección. Queridos hermanos, el Evangelio no es Cristo sana, como algunos falsos maestros se han esforzado en enseñar, especialmente en la década del 90 aquí en nuestro país, ¿sí? Cristo te soluciona tu problema familiar, ese no es el Evangelio. O Cristo te ayuda a cumplir tus sueños, muy en boga hoy en día, ¿no? En algún lugar un falso maestro llamado Estamateas, cuando yo lo escuchaba trabajando de noche, estaba en una de las radios aquí de Argentina, lo escuchaba hablando con el conductor ahí de esa radio y le preguntaba, porque es medio psicólogo o algo así, le preguntaba, ¿vos qué consejo le das a la gente que no va? Bueno, tengo un consejo para la gente que no va a la iglesia y tengo otro consejo para la gente que va a la iglesia. Un doble mensaje, ¿no? ¿Y qué le hacía hacer a la gente? Bueno, en su momento le hacía hacer escribir todo lo que quería, todo lo que anhelaba en un papelito, doblarlo y entregarlo. No sé dónde era, ya no me acuerdo bien, y Dios le iba a cumplir eso porque lo creía. Bueno, todo esto no es el Evangelio, hermanos. Puedo nombrar un montón de otras cosas que se hacen por ahí, que la gente utiliza el nombre de Dios y obviamente como una estrategia de Satanás para engañar a muchos. Hoy está en boga uno que quiere ser presidente. No lo voy a nombrar, porque no es mi intención tener lío, porque esto se difunde después. Pero sí a ustedes que ya saben quién es un falso maestro, no es creyente, no predica el Evangelio bíblico y ha dicho que la Escritura no es la palabra de Dios. No se engañen. Y digo que no se engañen porque siempre veo creyentes posteando cosas de él. No es creyente, ni siquiera digo que es pastor, no es creyente, hermanos. El Evangelio no es nada de eso, queridos hermanos. Un Evangelio que omite la cruz
es un falso evangelio. Si alguien te pregunta en qué consiste el evangelio, ahora ya lo sabes. 11 palabras. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Perdona a los que son muy leídos y teólogos acá, quizás estén esperando más. Esto es el evangelio. Y acá cierro esta parte. Eso es. ¿En qué consiste el evangelio? En segundo lugar, en un simple medio por el cual Dios ha elegido transmitirlo. Versículo 1, una vez más, dice así el apóstol Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Sí? Un simple medio. Hay un acento especial, no solo aquí, sino en toda la carta a los Corintios, queridos hermanos, sobre el tema de la predicación. Pablo hace un acento especial en cuanto a la predicación en sí misma, como el medio que Dios ha escogido para que el mensaje sea proclamado. ¿Sí? Versículo 1, os he predicado. Versículo 2, os he predicado. Versículo 11, así predicamos. Versículo 12, pero si se predica. Versículo 14, vana es nuestra predicación. Hay una defensa del ministerio de predicación también, ¿sí?, del apóstol Pablo en esta carta. Y lo hemos visto en capítulo 4 también cuando hemos abordado el tema. Porque es un acento especial también en 1.17. 1.17 Pablo dijo: no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. 1.21, un pasaje conocido, dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Sí? 1.23, nosotros predicamos a Cristo crucificado. 2.1, cuando fui a vosotros para anunciaros, esa palabra anunciaros tiene que ver con predicación también. Anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. 2.4, y ni palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Hay un acento en defender el ministerio de predicación. ¿Por qué? ¿A qué se debe este acento de Pablo de defender el ministerio de predicación como el medio que Dios ha escogido para poder llevar a proclamar su mensaje? Bueno, porque los corintios, capítulo 4 lo enseñamos, fueron seducidos por la elocuencia de los filósofos griegos y menospreciaban la sencilla predicación del evangelio. Y por eso Pablo se levantó firmemente, más allá de que estaba enfermo cuando llegó a Corinto, y dijo: no, pará, ¿qué filósofo griego? ¿Qué elocuencia? No hace falta ninguna elocuencia para que Dios salve a las personas por medio de un sencillo mensaje. Y él se puso ahí a defender el evangelio. Ustedes recuerdan cuando estudiamos capítulo 4, vimos cómo menospreciaban a Pablo y cómo dudaban de que Pablo sea un siervo de Dios y dudaban de que Pablo sea un apóstol. ¿Por qué? Porque Pablo no tenía ni la apariencia ni la elocuencia de los filósofos griegos. Y llegaron los filósofos griegos con toda su impronta y con toda su elocuencia y con toda su sabiduría, y los corintios se le abrieron los ojos de: qué bellos charlatanes estos que son. Y Pablo, con la sencillez que tenía y cómo le habló a ellos, porque eran niños, les habló con la mayor sencillez, ellos esperaban más profundidad, y Pablo dice: no, solo leche aquí. No esperamos más profundidad, más misterio, más nada. Solo leche aquí. Básico, muy básico, ABC. Para demostrarles una cosa, que el poder de Dios para salvar no radica en la elocuencia de un hombre, sino radica en el poder de la palabra de Dios. Ya sea compleja o ya sea simple, eso salva. Voy a seguir con mis notas. ¿Sí? Pablo, queridos hermanos, quiere demostrarles que el poder del evangelio radica en Dios, no en la elocuencia de la retórica humana, y por eso escogió un medio muy simple: predicación. Esa palabra predicar, que es traducida así varias veces en nuestra Biblia, proviene de un término griego que significa que es keruso y significa heraldo, ¿sí? Ese heraldo que siempre en la antigüedad era mandado por el rey para anunciar, se ponía en la plaza el heraldo, abría el rollo y leía lo que el rey había dicho al pueblo. Esa es la palabra aquí de predicador, es un keruso, es un heraldo, es alguien que habla un mensaje que no es suyo,
y que lo que simplemente hace es, el rey ha dicho, y listo, a la gente no le importaba el heraldo, le importaba lo que había dicho el rey. Eso es lo importante. ¿Qué dice el rey? No, ¿qué dice el rey? Y el heraldo quedaba en segundo plano. Y esa es la palabra que se usa acá para el predicador, ¿sí? Bueno, hoy hay muchos que hacen de sí mismos todo un show en el púlpito, ¿no? En la plataforma, ¿no? Que llaman más la atención ellos que el mensaje en sí, ¿verdad? Bueno, los predicadores, queridos hermanos, somos simples heraldos que anunciamos a otros los decretos del Supremo Rey. Por eso es un simple mensaje y podemos añadir ahí un simple mensajero. Un predicador muy conocido de estos tiempos suele decir que somos todos débiles hombres. A veces la gente, como en Corintios, ¿no? Le encantaba ver ese poder de los filósofos griegos en la elocuencia. ¡Qué poderoso! Mirá cómo habla, mirá cómo se mueve, mirá cómo grita, mirá cómo usa las palabras, qué cadencia que tiene. Y Pablo no tenía nada de eso. Pablo mismo va a decir en la carta a los Corintios, la presencia corporal es despreciable. Y ustedes me critican porque en las cartas parece que soy más duro de lo que soy y después cuando me ven soy un simple hombre que apenas puede caminar pues vivía enfermo. Y Pablo dice, no depende de mí el poder del Evangelio. Queridos hermanos, los corintios se gloriaban en los hombres alardeando de seguir a tal o cual, ¿se acuerdan? Algunos dicen, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Bueno, en ese capítulo que también lo hemos estudiado, Pablo les dice esto. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Bueno, esto es lo que son. Servidores. La palabra ahí es diáconos. Y la palabra diácono en ese tiempo es como decir, somos los mucamos, los que nos ocupamos de limpiar la casa, de hacer la cama, de barrer el piso, de lavar la vajilla. Eso se hacía un diácono. Se le decía el que levanta polvo porque era el que estaba moviéndose haciendo todas las tareas del hogar. Somos servidores, no señores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que, y escuche esta frase que fue como pum, un cachetazo a toda la maravilla con la que se habían embobado los corintios con los filósofos griegos. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. En la segunda carta, queridos hermanos, luego de hablar del glorioso Evangelio, Pablo dice, tenemos este tesoro, habla del Evangelio, en vasos de barro. ¿Por qué hizo Dios algo tan precioso y tan valioso? Ponerlo en vasos de barro, en vasos de barro. Y le voy a decir una cosa como predicador, que es lo que le pasa a todos los pastores, no solo porque lo he visto, sino porque cada libro que agarro sobre el pastorado, todos hablan sobre lo mismo, sobre cómo Dios humilla al predicador para que el predicador siempre sepa que no se trata de él, ni su capacidad, ni su elocuencia, ni siquiera su fortaleza física, nada de eso. Ha puesto en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no le dijo a Pablo que ustedes son fenómenos, una iglesia fenómena por mí. No, es Dios. La predicación, queridos hermanos, como el medio por excelencia para comunicar el Evangelio, no es una ocurrencia humana. Es un método establecido por Dios. O sea, no es que alguien en algún momento dice, che, ya que nos vamos a juntar como iglesia, a ver, Pedro, vos qué decís, y Santiago, vos ahora que estás como líder acá, ¿qué te parece? ¿Cómo hacemos la reunión? Y mira, se me ocurre que pongamos una plataforma y subiste vos a enseñar. A ver, y no es que se le ocurrió a alguien en algún momento, esto lo estableció Dios. Es un decreto en la eternidad hecho de que de esta manera se iba a proclamar su mensaje. Por eso dice en versículo 11 Pablo, en el capítulo 15, o sea yo, o sean ellos, habla de los demás apóstoles y él, o sea yo, o sean ellos, así predicamos. Esto no es una ocurrencia mía, hacer de esta manera, este método de comunicar el Evangelio. Esto lo determinó Dios. Así predicamos y así habéis creído. Bueno, ¿en qué consiste el Evangelio? En tercer lugar, en un simple desafío. Un simple mensaje, un simple medio y un simple desafío. Versículo 1 y 2. Así que
hermanos, os declaro el evangelio que os he predicado, el cual asimismo recibisteis, en el cual perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Ha notado ese énfasis de Pablo? Sois salvos. ¿Se atreve a alguien a decirle, sos salvo? Pero Pablo dijo esto de los corintios, ustedes son salvos. ¿Pero sí qué? Bueno, recibisteis y perseveráis. Si pasa esto, ustedes son salvos. No tenía ninguna duda Pablo. Nosotros dudamos mucho de las personas, ¿verdad? Especialmente si son nuevas en la fe. Pero Pablo no tenía ningún problema en tener dos cosas simples para saber si alguien había sido salvado. Si retiene y si recibe y se retiene. Ahí están las dos palabras. Si recibe y se retiene. Y ya está. Y algunos teólogos acá quizás estarán elaborando algunas objeciones a lo que yo digo, pero lo que dice el texto es simplemente eso, hermanos. Si recibe y si retiene, sois salvos. Si no creísteis en vano, añade. Vamos a dedicarle eso en un momento de la semana que viene, si Dios quiere. Pablo dice, así predicamos y así habéis creído. Queridos hermanos, ¿qué implica ese creer? ¿Qué implica creer en el Evangelio? Bueno, es creer en su obra, que su obra en la cruz como suficiente para que mi deuda con Dios sea saldada. Eso es creer en el Evangelio. Creo que la obra que Cristo hizo en la cruz, eso es suficiente para que mi deuda que tengo con Dios ya esté saldada para siempre. Es creer que su muerte y su resurrección es suficiente para que Dios me reciba como su Hijo y me dé vida eterna. Eso es suficiente. Y no tengo que hacer más nada, no tengo que empezar a portarme bien, a hacer las cosas bien. Hay un montón de personas que dicen, no, yo no quiero dar personas que profesan fe, no quiero dar todavía un paso de obediencia porque quiero todavía quieren asegurarse que se están portando bien. Dicho de una manera más sencilla. No, hasta que la seguridad de tu salvación no reposa en que vos te portes bien. ¿Qué dice, pastor? No reposa en que vos te portes bien la seguridad de tu salvación. Reposa en lo que Cristo hizo en la cruz. Y tú crees eso, abrazas eso, retienes eso, eso te hace salvo. Eso te hace salvo. Pero no es una simple aceptación de una idea, ¿no? Porque ¿cuántos aquí saben esto? Especialmente si se han criado en una iglesia. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Lo han memorizado incluso los chicos, los versículos en la clase de escuela dominical también. Pero no es simplemente eso. Sí, lo sé, lo que vos estás diciendo lo sé. Y ahí vienen las dos cosas que Pablo dice. Creer, queridos hermanos, es recibir. Pero no es recibir a Cristo como se enseñó en estas épocas, ¿no? Le abro la puerta del corazón, que le entre. Es recibir. Ese término recibir que dice Pablo ahí, predicamos y ustedes recibieron, ese término recibir en griego significa que es abrazar una verdad y hacerla propia. Y creo que con este texto se va a aclarar mucho más. Esa misma palabra que dice recibir ahí es la misma que se utiliza en Mateo capítulo 1, versículo 20. Cuando el ángel le dice a José, ¿se acuerdan? No temas recibir a María como tu mujer. Esa misma palabra se utiliza acá para recibir el Evangelio. Cuando el ángel está diciendo recibe a María, no está diciendo, bueno, abre la puerta y tomen un té juntos. No, lo que le está diciendo es recibíla como tu esposa para siempre, que sea tuya para siempre. Esa es la idea de esa palabra recibir acá. Y es importante el uso, porque hay otras palabras que se utilizan en la Escritura que son traducidas como recibir, que no tienen la misma profundidad y la misma intensidad, ni siquiera el mismo significado que esta palabra que Pablo utiliza acá, hablando de los corintios que nosotros le predicamos y ustedes lo recibieron. Ustedes abrazaron esta verdad como su verdad. Esa es la idea de esta expresión acá. No es simplemente un asentimiento, ¿verdad? Sí, yo sé lo que es. Cristo murió y fue sepultado y resucitó, lo sé de memoria. No, eso no es. Es abrazar esa verdad como propia, es lo que enseña el texto acá. ¿Sí? Ya no es solo una verdad, ahora es mi verdad la que determina el curso de mi vida. Es la verdad por la cual ahora vivo y muero. Eso es la palabra recibir aquí. Y eso es creer.
Por eso algunos creen en vano, saben de memoria el Evangelio, pero no han tomado esa verdad como aquella por la cual viven y mueren. Pero esta verdad ahora, que he creído en Cristo verdaderamente, por esta verdad voy a vivir y por esta verdad estoy dispuesto a morir. Eso es creer. Sí, eso es creer. Es tan simple como tan profundo a la vez. ¿Qué implica creer en el Evangelio? Lo segundo que Pablo dice es apropiarse con fuerza. Es apropiarse con fuerza. Esa palabra que utiliza allí de retener, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Ese término retener es intenso en su significado. Si utiliza un prefijo griego que es kata, que es como cataclismo. ¿Han escuchado esa palabra? Ese prefijo kata es griego y cataclismo es algo muy intenso. De ahí viene la idea de ese prefijo kata, y esta palabra, retener, tiene ese prefijo kata. Es un retener con intensidad, no dejo que se me escape esto, lo mantengo, lo sostengo, esa es la idea de esta palabra acá. Indica que tiene fuerza, ¿sí? Y es permanecer firme ante la presión, ¿sí? Así que si has creído, retienes, y esa verdad la has abrazado como la verdad por la cual vives y mueres, y la retienes durante el tiempo, muy a pesar de la presión que viene por creer en Cristo, bueno, sois salvos, ¿sí? Bueno, aclaro ahí entre paréntesis, no es que somos salvos por retener, pero retener es la evidencia de que hemos tenido fe verdadera en Cristo. No es una simple aceptación de una idea, hermanos. No es un simple asentimiento verbal, porque si usted va casa por casa haciendo un evangelismo, se encuentra en su trabajo y le dice, ¿crees en Dios? Sí, creo en Dios. Bárbaro, sos salvo. Cualquier persona le va a decir en nuestra cultura latina que cree en Dios. Cualquiera dice que cree en Dios. Algunos se atreven a decir, no creo en nada, soy agnóstico. Bueno, bien, pero la mayoría de la gente en una cultura como la nuestra debe decir que cree en Dios. No es un mero asentimiento verbal. Es una convicción de haber encontrado la verdad. Esta es la verdad de la vida. Esta es la verdad de la vida. Eso es creer. Se llama en la carta a los Romanos capítulo 10, creer con el corazón. Y si usted pregunta, ¿qué es creer con el corazón? Es esto que Pablo está diciendo aquí. Abrazo esa verdad y ahora es mía y por esto vivo y por esto muero. Cuando se presentan dudas, queridos hermanos, o problemas con el Evangelio, nosotros debemos volver a la esencia, a lo simple, a lo rudimentario. Si usted se encuentra con alguien que profesa fe y empieza a ver que hay dudas, bueno, no complejice el Evangelio delante de esa persona. Para entender lo que es propiciación, entender lo que es redención, entender lo que es justicia. No se lo complejice. Vaya a la esencia, a lo básico, a buscar si hay una pequeña luz ahí adentro de vida espiritual. Vaya a eso, ¿sí? No, yo dudo de fulano porque no entiende la diferencia entre arminianos y calvinistas. No complejice el Evangelio delante de una persona que tiene muchas dudas sobre si es salvo o no, o usted tiene dudas. Vaya a lo básico y a lo simple, ¿sí? No evaluamos, queridos hermanos, la salvación de una persona por su madurez en la fe, sino por su permanencia en la simple verdad del Evangelio. Muchos pasarán a la eternidad, muchos creyentes pasarán a la eternidad solamente con 11 palabras. Cristo murió por los pecados, fue sepultado y resucitó. Eso es todo lo que sé. Muchos pasarán a la eternidad y estarán compartiendo la eternidad con Cristo, con nosotros, con 11 palabras nada más. Y estarán así toda su vida. Y lo puedo decir después de 40 años de creyente, que he visto muchos así, que han permanecido toda su vida solo con 11 palabras, pero la abrazaron tan fuertemente que no han sembrado una sola duda sobre su salvación. Sin embargo, hay otros que profundizan en los mares de las doctrinas del Evangelio, pero su forma de vivir no siembra más dudas que toda su teología queda borroneada, oscurece, porque no viven. Se nota que conocen, pero no han abrazado a esos que conocen, porque viven pésimo y siguen sembrando dudas que estarán en la eternidad con el Señor. El acuérdate
de mí cuando vengas en tu reino. ¿Quién dijo eso? El acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, dicho por el ladrón que estaba siendo crucificado al lado de Cristo, fue suficiente para que Cristo le diga, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Listo. No, pastor, vamos a examinar esto porque acá tiene que haber... Y hay algunos que enseñan esto escarbando para tratar de justificar esa simple expresión. Dijo eso nomás, acuérdate de mí cuando entres. Y para Cristo fue suficiente para decir, estarás conmigo en el paraíso. En Juan 5, 11 y 12 tenemos este testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Este texto fue el texto que en el año noviembre de 1985 el Señor utilizó para salvarme. Que yo estaba oculto detrás de una pared escuchando como alguien le predicaba a mi hermano el Evangelio. Y lo único que me acuerdo de esa charla es esto. No me acuerdo más que estaban hablando. Pero ese momento que yo escuchaba a escondidas, este texto, el Señor lo tiró a mi corazón como un flechazo y en ese momento simplemente yo lo que pensaba era, no tengo al Hijo, no tengo la vida. Y me fui a mi cuarto a rogar que el Señor me salve. Y yo sabía solo esto, no tengo al Hijo, no tengo la vida. Y era lo único que yo sabía. Y cuando el Señor me perdonó y experimenté el perdón del Señor, yo sabía una sola cosa, tengo al Hijo, tengo vida. Y lo único que sabía, es lo único que sabía en ese momento. En ese momento, hermano, yo no sabía nada de justificación, no sabía nada de regeneración, no sabía nada de propiciación, no sabía nada de glorificación. Lo único que yo sabía en ese momento es que teniendo al Hijo tenía vida. Y aunque no sabía mucho más, Dios me salvó completamente, de una vez y para siempre ese día. Solo eso. Así fue. Y así es en la vida de todos, ¿verdad? Así fue en la vida de todos. Y voy a decirles más. Después de un largo periodo de años, yo fui entendiendo lo que me sucedió. Hoy puedo compartir mi testimonio diferente al que lo compartí en aquel momento, cuando me bauticé a los 4 meses. Porque hoy conozco más qué me sucedió. Entiendo más cómo el Señor me salvó. Hoy lo entiendo más. En aquel momento solo sabía que me había perdonado y nada más. Y que estaba en paz. Y sentía una felicidad que nunca había sentido porque Él me perdonó. Nada más, yo sabía eso nada más. Después, con los años, fui entendiendo más sobre el Evangelio. Es más, les voy a decir, tardé 20 años. Tardé 20 años en tener un entendimiento completo del Evangelio, aunque no exhaustivo, porque hoy lo sigo conociendo. Pero un entendimiento completo del Evangelio tardé 20 años en poder tenerlo. Es una verdad tan compleja, queridos hermanos, que no alcanza la vida para poder sondear sus profundidades. Pero cuando una persona nace solo sabe una cosa, que respira, nada más. Queridos hermanos, cuando Pablo termina su exposición doctrinal en la carta a los Romanos, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Nuestro crecimiento en la fe, hermanos, es proporcional a nuestro crecimiento en el entendimiento del Evangelio. Cuanto más conocemos el Evangelio, más crecemos en la fe. Por eso ocupa un lugar de prioridad en la oración de Pablo, el crecimiento en el entendimiento del Evangelio, ¿no? Pidiendo que los creyentes lleguen a entender la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. No está mal que usted ore por sus problemas de salud, no está mal que usted ore por sus problemas económicos, no está mal que usted ore por cualquier otra dificultad, pero no debe faltar en la oración de ninguno de nosotros, por nosotros mismos y por otros, que nosotros podamos crecer en el conocimiento del Evangelio, porque esa es la clave de que nosotros podamos crecer en el conocimiento de Dios. Es el anhelo de todo pastor que su congregación crezca en el conocimiento del Evangelio, así como Pablo lo expresó a los Efesios. Dice así, por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso, dice Pablo,
le da gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? ¿Qué es lo que oraba Pablo? Que no les falte pan, que tengan trabajo, que les sane el hígado, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis qué cosa. Bueno, ¿cuál es la esperanza que Él os ha llamado? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria en su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Y uno está leyendo y dice, yo estoy pensando que tengo que pagar mañana el gas, pastor. No, pero sí es importante eso para el día a día, está bien. Y gracias a Dios que Él está en esos mínimos detalles en la vida de los tuyos. Pero no te olvides que hay algo mucho más grandioso, y es que tú profundices en la verdad del Evangelio. Sin embargo, sin anular todo esto que he dicho, eso significa sin embargo. Aunque anhelamos un conocimiento más profundo, no debemos olvidar la sencillez del Evangelio. Voy a hablar sobre los padres con hijos pequeños en el tiempo de junio y agosto. ¿Cómo le predicaría el Evangelio papá o mamá a su hijo de 2 años, su hija de 2 años? Es muy chiquito para que nuestro pastor, el pastor Julio, fue salvo a los 3 años. Y nunca tuvo dudas de su salvación, ¿eh? Lo conocemos al pastor por 15 años. A los 3 años. Voy a decir esto ahora y lo voy a decir cuando estemos con los padres. Me parece que los padres no son conscientes que sus hijos se van al infierno. Porque a veces los papás dicen, ¿por qué no están tus hijos en el... se quedan durmiendo hoy. Tú no entiendes que tus hijos se van al infierno. Si tú fueses consciente de esa realidad de tus hijos, tú te preocuparías muchísimo por hablar con ellos constantemente de la salvación. Y me parece que no son conscientes de eso. Tú deberías hablarles desde... Y hay muchas historias, hermanos, en la Biblia, porque Cristo constantemente usaba historias para aclarar el Evangelio. ¿Cuántos pequeños han llegado a Cristo con la historia de la oveja perdida? Tiene una linda historia y los padres con los hijos pequeños, mostrándole cómo el buen pastor fue a buscar esa oveja desobediente y rebelde y la trajo una vez más con cariño al redil. No son pocos los hijos que han sido salvados con esas pequeñas historias, diciéndoles sencillamente que debían confiar en Cristo. Y para muchos hijos eso fue sencillamente suficiente para ser salvados. Claro, es muy probable que sus hijos recién haya quedado en claro su salvación cuando fueron creciendo y se fue afirmando. Y los mismos padres fueron viendo ese hijo. Lo vimos que a través de su crecimiento siempre era diferente. La sencillez del Evangelio, queridos hermanos, es lo que no debemos olvidar. En Juan 9, 35 al 38, Jesús dijo esto. Oyó Jesús que le habían expulsado. ¿A quién? Juan capítulo 9, al que había sanado de su ceguera, el que había nacido ciego. Que le habían expulsado a ese ciego porque empezó a decir que alguien lo había sanado. Hallándole, Jesús le dijo esto al ciego, al que estaba ciego, ¿no? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Eso fue la predicación de Cristo para este hombre. Eso fue la predicación del Evangelio de Cristo. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. ¿Y qué dijo el ciego? No, vamos a profundizar en las doctrinas, a ver, creo, Señor. E inmediatamente le adoró. Sencillez. Sencillez, queridos hermanos. No es necesario tener un conocimiento profundo del Evangelio para que una persona sea salvada. Completa y definitivamente salvada. Quizá tú estás aquí y tienes dudas sobre tu salvación. Bueno, empieza a hacer un recorrido para atrás, hasta lo básico. ¿Cuál fue la verdad que en un momento te movió
a pensar que eras salvo. Vuelva a esa. Yo siempre volví. Ayer cuando estaba estudiando esto me acordé recién que tuve dudas de salvación en mis comienzos. Pasa que fue hace tanto tiempo que ni me acuerdo muchas cosas, pero me acordé que sí tenía dudas. Y en esos momentos que tenía dudas siempre volvía. 1 de Juan 5, 11 y 12. Tengo al Hijo, tengo vida. Después tenía dudas por el pecado imperdonable. Por unos buenos años tenía miedo al pecado imperdonable. ¿Habré cometido el pecado imperdonable? ¿Habré cometido el pecado ese que me hace perder la salvación? Imaginaba yo. No existe tal cosa, pero imaginaba yo. ¿Y qué hacía el Señor? Me llevaba siempre 1 de Juan 5, 11 y 12. Tiene al Hijo, tiene vida. Y volvió otra vez, Señor, tengo vida. Vuelve a lo básico. Y si tú estás aquí y nunca habías escuchado el Evangelio, o estás aquí y tú pensabas que eras salvo, porque tenías conocimiento, pero no abrazas eso, no es aquello por lo cual vives y mueres, hoy es el día que puedes tú decir, Señor, sí, definitivamente sí, quiero abrazar esto para siempre en mi vida, quiero seguirte a ti. Y si tú eres un creyente que te gusta complejizar el Evangelio y estás dudando de todas maneras, vuelve a la sencillez del Evangelio y ten esa alegría y ese gozo de poder decir, como dijo este hombre, creo, Señor. Simple. Y honrar al Señor por la simpleza de un mensaje que Él se encargó de que pueda ser tan simple que lo puede creer un niño, un adulto o una persona intelectual. Alguien que no tiene educación, como alguien que es muy instruido, todos pueden tener al alcance de la simpleza de un mensaje que es tan poderoso que te da vida eterna. Nadie ni nada puede hacer eso. Filosofía, conocimiento, estatus, dinero, nada puede hacer lo que hace ese simple mensaje, salvarte para siempre. Amado Dios, tú lo has dicho, soy un simple medio, con muchas carencias para comunicar el mensaje, pero la maravilla es que tú no dependes de mí. Y eso es glorioso. Tu Espíritu puede hablar al corazón de todos aquí. Salvar a aquellos que tú sí conoces que no son salvos. Salvar a aquellos que tú conoces que creen que son salvos y no lo son. Y humillar el corazón de aquellos que están gloriándose en todo su conocimiento doctrinal, pero han olvidado la sencillez de la fe. Por eso pedimos que tú nos muevas el corazón a postrarnos y a adorarte por la misericordia que has tenido con nuestra humana debilidad. Nosotros no somos conscientes de lo grave que es el pecado y cómo nos ha enceguecido, al punto de no poder entender un mensaje tan simple, que aún así precisamos del poder de lo alto para entender algo tan simple como el Evangelio. Usa tu palabra en el nombre de Jesús.